Los soldados de Rusia están muriendo, sus tanques están ardiendo y su economía está en caída libre. Putin quería debilitar a Ucrania, pero lo único que ha debilitado es a Rusia misma. Y en este video, vamos a mostrarte todas las formas en que esta guerra ha dejado a Rusia más débil que nunca. Comenzamos con el negocio de petróleo y gas de Rusia. Antes de que Putin iniciara la guerra de Ucrania, estos dos sectores eran de los más fuertes que Rusia ofrecía. En enero de 2022, un mes antes de la invasión, Reuters informó que las ventas de petróleo y gas natural ruso habían superado con creces todas las proyecciones para 2021. Esas ventas generaron tanto dinero en Rusia que representaron más de un tercio de todo el presupuesto del país. Como siempre, la industria energética de Rusia era un gran negocio. Los ingresos por petróleo y gas superaron las proyecciones en un 51.3%, aportando dólares 119.000 millones a la economía rusa. En un momento de octubre, estas dos industrias estaban ganando una asombrosa cantidad de 500 millones por día. Putin debería haber mantenido ese tren de beneficios en marcha. Casi toda Europa dependía del petróleo y gas de Rusia. Según el Consejo Europeo, la UE importó casi 75.000 millones de dólares en petróleo en 2021, lo que representa alrededor de 2/3 de las ventas totales de Rusia para el año. Después de que Putin invadiera Ucrania, muchas de esas ventas de petróleo y gas se esfumaron. La UE ahora tiene una prohibición total que abarca el 90% de las importaciones de petróleo ruso. También ha implementado un límite de precio de $60 por barril de petróleo crudo ruso, cuando el precio estándar es de 71.97. El precio del petróleo ruso y de otros orígenes se ha visto afectado por barril. En junio de 2024, la UE sancionó el sector gasífero ruso. Las sanciones no frenarían el flujo de gas ruso a los países de la UE. Europa sigue dependiendo en gran medida del gas ruso. Pero lo que hará es prohibir a los puertos de la UE revender el gas ruso a otros países después de su llegada, además de bloquear la financiación para las terminales de gas natural del Báltico y el Ártico de Rusia. En otras palabras, los grandes trabajos de infraestructura que Rusia quería completar no se realizarán y perderá ventas a países que solo compraban su gas para revenderlo a un precio más alto a otros países. Eso es un golpe duro. Y lo más loco es que el mismo Putin contribuyó a esta gran pérdida económica. Según The Economist, Rusia detuvo gran parte de sus importaciones de gas natural a Europa en 2022. Fue una idea ingeniosa, en teoría. Enviar menos ha significado que el precio se disparó, permitiendo a Rusia ganar más a pesar de reducir sus volúmenes de exportación. Putin esperaba que Europa, que dependía en un 40% del gas ruso, estuviera tan desesperada que no apoyaría a Ucrania. Rusia tuvo dificultades para redirigir a otros lugares los 180.000 millones de metros cúbicos de gas que normalmente habría vendido a Europa. Además, no tenía las instalaciones para almacenar este gas a menos 256 grados Fahrenheit, lo que hacía que el gas producido no fuera vendible. 2 años después, la UE también sanciona ese gas, complicando aún más que Rusia venda uno de sus recursos más preciados. ¿Por qué es importante paralizar a Rusia en este contexto? Es simple. Hay mucho menos dinero fluyendo hacia el país de lo que había antes de que Putin lanzara su operación militar especial. Esto implica que Putin no tiene los fondos necesarios para financiar su máquina de guerra adecuadamente, y que Rusia no puede invertir en 2 de sus industrias más rentables. No hay recursos para explorar nuevos campos de petróleo y gas. A medida que el mundo avanza hacia energías más verdes, la demanda de gas probablemente aumente por delante del petróleo, mientras la UE reduce enormemente sus compras de gas a Rusia. Rusia tiene opciones. El oleoducto Power of Siberia que abastece a China se está intensificando y se planea un segundo, pero ni siquiera eso salvará la industria gasífera rusa. Según Sergei Vakulenko, ex ejecutivo de Gazprom, China podría esperar hasta 2025 o 2026 cuando se abran los suministros de gas natural líquido desde Qatar y Estados Unidos. Si hace eso, Rusia obtendrá $257 por metro cúbico de gas de China en 2027, en comparación con los $320 por metro cúbico hoy. Además, Gazprom debe recuperar su inversión en los oleoductos de Siberia, lo que implica operarlos a máxima capacidad por 20 años antes de recuperar su dinero. Todo se suma a las industrias de petróleo y gas debilitadas para Rusia. The Economist dice que Rusia puede que nunca sea capaz de recuperar las lucrativas industrias de petróleo y gas que tenía en Europa después de que termine la guerra. Los países europeos están reduciendo drásticamente su dependencia de los productos rusos al encontrar alternativas. Aun con China comprando a Rusia, lo hará a un precio reducido, por lo que Rusia no recuperará los ingresos récord de 2021, una terrible noticia para un país ya muy drenado financieramente por la guerra de Putin.
El líder de Rusia ha dañado involuntariamente el sector más lucrativo de Rusia, mientras sumerge a su país en un caos económico para financiar su guerra. Como resultado, Rusia será un país mucho más pobre, sin poder depender de sus dos mayores industrias para recuperar el dinero que Putin ha desperdiciado. Y empeora para Rusia. Más allá del petróleo y el gas, vender armas a otros países era una de las mayores fuentes de dinero de Putin. Esa industria alcanzó su pico a principios de los años 2010. Cierto, ha ido a la baja desde entonces. Las exportaciones de armas rusas en 2019 fueron un 20% más bajas que en 2011. En 2011, Rusia vendía a 35 países, igualando casi a Estados Unidos en número de clientes. Para 2022, cuando Putin inició su guerra, Rusia había reducido sus ventas a solo 12 países con exportaciones, disminuyendo un 70% en comparación con 2011. Solo ha empeorado desde entonces. En marzo de 2024, Defense News informó que las ventas de armas rusas habían caído aún más. Dice que el país experimentó una caída del 53% entre el periodo de 2014-18 y 2019-23. Las sanciones de Occidente por la guerra en Ucrania fueron cruciales en este declive. También influyó la deteriorada reputación de Rusia como fabricante de armas de calidad. China redujo sus compras en un 39%, con Egipto comprando un 54% menos de armas durante este periodo. Argelia y Vietnam, antes los terceros y cuartos mayores clientes de Rusia, exportaron un 83% y un 91% menos de armas rusas respectivamente en 2019 a 2023 que en 2014 a 2018. Esto ocurrió en parte porque Rusia necesita todas las armas posibles para la guerra en Ucrania. Una campaña de casi 3 años no fue lo que Putin anticipó, por lo que muchas de las armas que habría vendido a otros países ahora pueden tener que quedarse en Rusia. Pero eso no explica el hecho de que las ventas de armas de Rusia estaban disminuyendo antes de que Putin comenzara su operación militar especial. Hay algo más sucediendo aquí, una verdad que muchos compradores rusos ya notaron y que solo ha sido expuesta durante la guerra. Rusia ya no fabrica buenas armas. Si la guerra en Ucrania ha demostrado algo, es que los sistemas de armas más avanzados de Rusia no son capaces de ayudarlo a superar a un país que se supone que es muy inferior en términos de poderío militar. A pesar del apoyo masivo de Occidente, la propaganda de Putin enfatiza la superioridad del armamento ruso sobre el proporcionado por la OTAN. Esa superioridad no existe. China e India reconocieron esto antes de la guerra, por lo que están reduciendo drásticamente sus compras de armas. Las sanciones impuestas a Rusia por sus acciones en Ucrania han provocado que sus antiguos clientes ya no compren del país, generando problemas adicionales para otra industria. Rusia ya no puede confiar en vender armas ni siquiera a África subsahariana. Esa región, azotada por guerras civiles y conflictos, era un salvavidas para la debilitada industria armamentística rusa antes de la guerra. Rusia representó el 26% de todas las ventas a la región entre 2018 y 2022. Esa participación cayó al 17% entre 2019 y 2023, sugiriendo nuevamente que la guerra en Ucrania, al revelar las debilidades de las armas rusas, ha tenido un impacto en su industria armamentística. Esta disminución ocurre cuando los países africanos están importando un 52% menos de armas en general. Pero aún así, la pérdida de cuota de mercado indica que Rusia ha caído rápidamente en desgracia con los países que aún quieren armas, siendo superada por China como el principal proveedor. ¿Dónde deja todo esto a Rusia hasta ahora? La guerra en Ucrania ha paralizado 3 de las industrias más fuertes del país. Rusia está vendiendo menos petróleo, gas y armas que antes, y las perspectivas de recuperación después de la guerra parecen escasas. Esa guerra fue el catalizador de estas caídas, siendo las sanciones el culpable más obvio. Pero la guerra ha demostrado que las armas rusas no están tan bien fabricadas como las que los países están suministrando a Ucrania. Los clientes de Rusia están huyendo en masa con el dinero que habrían gastado yéndose con ellos. Ese dinero podría haber apoyado la debilitada economía rusa. Y sin ese dinero entrante, Rusia solo se va a dañar aún más mientras prolonga la operación militar especial de Putin. El país se volverá cada vez más pobre, dejándolo en un terrible estado económico, independientemente de si Rusia gana o pierde. La guerra en Ucrania impactó significativamente el valor del rublo ruso en términos económicos. El efecto fue casi inmediato, según el Wall Street Journal. Horas después de que los tanques rusos invadieran Ucrania, el mercado de valores de Rusia perdió casi la mitad de su valor, y el rublo cayó un 8%. Eso lo situó en su nivel más bajo desde marzo de 2020, cuando el país estaba paralizado por el pánico del mercado debido a la coronavirus 19. Para octubre de 2024, la situación no ha mejorado para Rusia y su rublo. El 10 de octubre, Reuters informó que el rublo había caído nuevamente.
alcanzando 97.40 rublos por dólar por primera vez desde octubre de 2023. La moneda también bajó 1.29% frente al yuan chino. The Moscow Times también informó sobre este colapso del valor de la moneda, afirmando que las autoridades rusas prácticamente se habían resignado a ver que la moneda de su país caía más allá de los 100 rublos por dólar estadounidense para finales de año. Una moneda que disminuye en valor no siempre es perjudicial para un país. Según The Moscow Times, el bajo tipo de cambio podría favorecer al presupuesto estatal ruso, mientras se prepara para gastar aún más en una invasión que se creía duraría solo unos días. Pero hay muchos impactos económicos negativos que trae consigo una moneda en colapso. Las importaciones se encarecen más, lo que implica que Rusia debe gastar más para adquirir lo que necesita para continuar. El rublo ofrece menos rendimiento por dólar de lo que ofrecía anteriormente, lo que se manifiesta en el ruso común, obteniendo menos acceso a alimentos extranjeros de lo que tendrían de otra manera. En cambio, las exportaciones rusas serán aún más baratas para otros países. Eso podría ser bueno en una situación normal. Los precios bajos deberían permitir a Rusia exportar más, pero no está sucediendo como se esperaba. Las sanciones debido a la guerra significan que Rusia no está exportando lo suficiente para evitar que el valor del rublo caiga más. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Rusia? Inflación descontrolada y tasas de interés muy elevadas. Los precios en Rusia han subido de forma constante desde el inicio de la guerra. Statista informa que la inflación alcanzó un asombroso 17.8% en abril de 2022, solo un par de meses después de que comenzó la guerra en Ucrania. Ha disminuido significativamente desde entonces, pero aún lejos de un nivel que el país consideraría saludable. El Banco Central de Rusia apunta a una inflación anual del 4%. En octubre de 2024, la inflación en Rusia fue del 8.5%, más del doble de la meta. La guerra en Ucrania y las sanciones occidentales son las principales causas de la alta inflación, lo que resulta en una crisis del costo de vida para el ruso promedio que definitivamente lo afectará. Persistirá después de la guerra. Las sanciones probablemente continuarán sin importar quién gane la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia tendrá que reconstruir en tantas áreas que parece probable que los pobres solo se empobrezcan más en las próximas décadas. Esos rusos comunes ni siquiera tienen la opción de pedir préstamos para aliviar sus problemas financieros. Le Monde informó el 25 de octubre de 2024 que Rusia había elevado su tasa de interés base al 21%. Esta es la tasa más alta desde 2003, cuando Putin intentaba revitalizar la economía del país, y se prevé que aumente aún más. Trading Economics sugiere que la tasa de interés de Rusia alcanzará el 23% para finales de 2024. El Banco Central de Rusia declaró que se requiere un endurecimiento adicional de la política monetaria para reducir la inflación y las expectativas de inflación. Sugirió que las tasas subirán más, en línea con las predicciones de Trading Economics. El banco no responsabilizó directamente a la guerra por el aumento de las tasas. Señaló el alto gasto gubernamental como causa de la tasa más elevada. Ese alto gasto es un resultado directo de la guerra en Ucrania. Para Rusia, la guerra ha empeorado la situación. Los salarios y los precios se disparan, y las tasas de interés más altas no logran frenar la inflación debido a la dependencia de la economía rusa en la inyección de dinero del gobierno para la ofensiva en Ucrania. Mientras más gasta Rusia en la guerra contra Ucrania, peor es la inflación y más altas deben ser las tasas de interés. En resumen, Putin está llevando a Rusia hacia la bancarrota. Sus acciones han paralizado las industrias del petróleo y el gas, lo que significa que ahora son mucho menos rentables que en 2021. Aún peor, Rusia tendrá que vender su gas a China en el futuro a precios más bajos que los actuales a pesar de la inflación. El ruso promedio ahora vive en una era en la que el costo de los bienes se dispara fuera de control mientras sus salarios se estancan. No pueden ni siquiera obtener préstamos a tasas razonables. El interés de esos préstamos solo aumentará de ahora en adelante. Todo se suma a un sombrío futuro económico para Rusia, y no va a mejorar incluso si Rusia gana la guerra en Ucrania. La victoria conlleva la pesada tarea de reconstruir el país que pasó casi 3 años destruyendo. En febrero de 2024, el Foro Económico Mundial estimó en dólares 486.000 millones el costo de reconstruir Ucrania si la guerra hubiera terminado entonces. Evidentemente no lo hizo. La reconstrucción probablemente ya ha superado los dólares 500.000 millones, con más de 2 millones de viviendas, 300 puentes y más de 5.000 millas de carreteras ucranianas por reconstruir. Recuerda que el objetivo de Putin no era destruir Ucrania, sino tomar el control del país y hacerlo parte de Rusia como en la época soviética. Así que tiene que reconstruir si gana.
De lo contrario, todo lo que ha hecho desde febrero de 2022 sumaría casi a la bancarrota de su país para convertir a Ucrania en un cráter en el suelo. La pregunta obvia es, ¿de dónde vendrá el dinero? La inversión extranjera en Rusia se ha desplomado. Las acciones de Putin han devastado las principales industrias rusas, con una disminución de $8.7 mil millones en los primeros 3 trimestres de 2023. La guerra es el único motor que impulsa a Rusia. Al final de la guerra, gane o pierda Rusia, habrá una enorme factura de reconstrucción que no podrá pagar. El economista Renaud Foucault dice, un estancamiento prolongado podría ser la única solución para que Rusia evite un colapso económico total. Ucrania no aceptará ningún cese de la guerra que implique que Rusia siga ocupando su territorio. Rusia está en una mala situación. El costo de reconstruir Ucrania aumenta constantemente mientras el país sigue agotando sus limitados recursos financieros. Esta precaria situación financiera va a llevar a un colapso. Rusia eventualmente tendrá que enfrentar su propia realidad económica en un nuevo mundo en el que se ha convertido en un paria geopolítico. Y ahí yace otra manera en que la guerra provocará el derrumbe de Rusia. Su ejército es una sombra de lo que solía ser. Podemos abordar este punto desde los ángulos ideológico y práctico. Para el primero, Rusia se ha revelado incapaz de derrotar a un país más pequeño que su ejército debería haber invadido. A pesar del apoyo occidental, el retorno de Putin a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial evidencia la ineficacia del gasto militar ruso. Putin está atrapado en una versión de la guerra que las grandes potencias superaron hace décadas. Esto no implica que Rusia ya no sea una amenaza, pues posee armas nucleares, pero el temor que su ejército convencional generó por años se ha desvanecido, lo que significa que Rusia ya no tiene el mismo nivel de influencia en el escenario geopolítico. Este país siempre ha dependido de proyectar poder para influir en el mundo. Esas proyecciones ya no son lo que solían ser, pues Rusia se ha mostrado como un tigre de papel. En la práctica, la guerra de Putin ha dejado exhausto al ejército ruso. Ha costado a Rusia 720.000 personas, que han muerto o sufrido lesiones mientras luchaban contra Ucrania, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania o Ministerio de Finanzas. Más de 20.000 sistemas de artillería y una cantidad similar de vehículos blindados se han perdido. Según Ministerio de Finanzas, Rusia ha perdido más de 9.300 tanques y 999 sistemas antiaéreos. Según un funcionario occidental en febrero de 2024, la capacidad de producción de municiones de Rusia es insuficiente para las necesidades del conflicto. No solo la munición es un problema en este frente. La artillería y los tanques también se están agotando, y según Semaphore, Rusia no tiene los medios para reponerlos. Según The Economist, la cadena de suministro de armamento soviético ya no existe, indicando que Rusia no puede obtener los materiales necesarios para las armas, como lo hacía en los 80. Las sanciones no facilitarán eso, y es probable que Occidente las mantenga sin importar el resultado de la guerra. ¿Cuál es entonces el futuro del ejército ruso? Está masivamente agotado, hasta el punto en que Putin está luchando para desplegar las armas que necesita en Ucrania. Por eso, ha tenido que acudir a otros países como Corea del Norte y China para abastecer a sus fuerzas armadas. Ellos suministran las armas y para Corea del Norte, el personal que Rusia intenta obtener por su cuenta. Cuando termine la guerra, las jugadas de poder de Rusia significarán mucho menos, ya que su ejército convencional no será tan poderoso como debería ser. Han muerto cientos de miles de soldados. Decenas de miles de unidades de equipo han sido sacrificadas para la operación militar especial. Reconstruir todo eso tomará décadas en el mejor de los casos. Pero cuando metes los problemas económicos de Rusia en la mezcla, probablemente no tendrá el dinero necesario para reponer su ejército próximamente. La reputación y el ejército de Rusia han sido irremediablemente manchados por la guerra en Ucrania. Eso es según RAND, que dice, la percepción de la calidad de su ejército y la efectividad de su arsenal ha sido dañada. Considera cuestionables las estrategias y equipos de combate terrestre del país, respaldado por las cifras en descenso de exportación de armas. También señala a la corrupción endémica como el núcleo de todas estas deficiencias. Se demostró que el ejército ruso, aparentemente en la cima de su poder, ofrecía una planificación y entrenamiento inadecuados durante la guerra de Ucrania. Por eso Putin recurrió a su enfoque de picadora de carne. Rusia no tenía otras tácticas, ya que no es una máquina de guerra tan eficiente como pretende aparentar ante el mundo. La debilidad militar de Rusia se revelará crucial en el futuro. La OTAN está más preparada que nunca para enfrentar un ataque ruso. En 2024-23 de los 32 miembros de la OTAN alcanzarán o superarán la meta de gastar el 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Esto se compara favorablemente con solo 7 que lograron el objetivo en 2022. La invasión de Rusia a Ucrania solo ha logrado fortalecer a la OTAN, exactamente lo contrario de lo que Putin quería lograr desde una perspectiva de juego de poder.
La situación es desfavorable para Rusia. La OTAN se fortalece mientras su ejército se debilita y su economía está cerca del colapso. Putin ha hecho que su país dependa de Corea del Norte y China para mantener su ejército en funcionamiento. Después de la guerra en Ucrania, esos países presionarán a Rusia para que pague sus deudas, mientras se enfrenta a una Europa mucho más preparada, sin importar el resultado del conflicto. Todo esto ocurre mientras Rusia pierde más de 700.000 personas en la guerra hasta el momento. Entre 370.000 y 700.000 rusos huyeron del país para evitar el servicio militar obligatorio o porque no estaban de acuerdo con la operación militar especial de Putin. Según Rand, muchos de estos individuos se encuentran entre los más brillantes y destacados de Rusia, lo que implica que Putin ha sentenciado a su nación a un porvenir carente de innovación y fuerza laboral. Se estima que para 2050, la población de Rusia será de solo 125 millones, una disminución de aproximadamente 21 millones en comparación con las cifras actuales. Esto augura un futuro sombrío para Rusia. La economía del país está destrozada, y la prolongada guerra en Ucrania amenaza con destruirla por completo, ya que ahora se enfoca casi exclusivamente en el conflicto bélico. El sector petrolero y de gas de Rusia nunca se recuperará a los niveles anteriores a la guerra, y su caótica actuación militar en Ucrania no beneficiará a su negocio de exportación de armas. El mercado bursátil nacional es volátil. El rublo se ha derrumbado en medio de una alta inflación y tasas de interés exorbitantes. El ejército ruso enfrenta escasez de equipo y personal, lo que provocará falta de mano de obra y cambios demográficos en las próximas décadas. Rusia, como la conocemos, está debilitada, sin importar el resultado en Ucrania. Pero, ¿qué piensas sobre el futuro de Rusia? ¿Podrá el país recuperarse de las pérdidas a su imagen geopolítica y pérdidas tangibles? ¿O estamos presenciando el colapso final de una antigua superpotencia, todo gracias a un pequeño país que Putin creía que habría invadido en cuestión de días? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios y gracias por ver el video. Ve y mira Olvida Ucrania, el mayor problema de Rusia expuesto, o haz clic en este otro video.